Establecemos contacto en vivo en Caracas, Venezuela, con José Toro Hardy, economista y exdirector de Petróleos de Venezuela, de PDVSA. Señor Toro, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Juan Carlos. A todos los escuchas de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Crónica de una crisis anunciada. Sin embargo, el chavismo lo niega. Yo le quiero preguntar hasta qué punto podrán tapar una realidad que además hoy corrobora y sale a la luz por cuenta de esta carta publicada por un diario estadounidense. Mire, es imposible que Jorge Giordani esté haciendo estas acusaciones. Él fue no solo ministro de Planificación, sino fue también director de PDVSA y fue también director del Banco Central. Él fue el responsable de quitarle la autonomía al Banco Central de Venezuela y él fue el responsable del endeudamiento de PDVSA, porque en buena medida forzó a PDVSA a endeudarse no para invertir dinero en la propia PDVSA, en su producción, sino para invertirla en otras áreas del Estado. Hoy en día PDVSA es una empresa que está muy disminuida, muy endeudada. Es posible porque no hay ninguna transparencia de que sus pasivos superen a sus activos, en tanto que su producción viene cayendo de manera acelerada. Señor Toro, quería preguntarle precisamente por un punto que usted acaba de tocar y tiene que ver con el actual estado de PDVSA. Usted fue el último director de PDVSA antes de entregar, o mejor antes de que el chavismo asumiera el poder en Venezuela. ¿Cuáles son las dos caras de esa PDVSA? ¿Cuál fue el balance que usted le dejó a la PDVSA que hoy prácticamente tiene números en rojo? Bueno, mire, yo presenté mi renuncia el día que ganó el presidente Chávez porque sabía perfectamente cuáles eran sus intenciones con respecto a PDVSA. Aquella era una empresa que, de acuerdo con Petroleum Intelligence Weekly, era la segunda mayor empresa petrolera del mundo, solo superada por Saudi Aramco, Arabia Saudita. Sus niveles de endeudamiento eran en los más bajos entre las más grandes petroleras del mundo y sus niveles de eficiencia también eran muy elevados. Pero de acuerdo con lo que el propio Giordani propiciaba, el gobierno decidió apoderarse de PDVSA para poder utilizar los recursos de PDVSA en otros planes que no tenían nada que ver con los planes petroleros del país. Hoy en día vemos una PDVSA que construye viviendas, lleva a cabo acciones en construcción de sanidad, importa alimentos que como no sabe hacerlo se le pudren en los puertos. Es decir, altísimamente endeudada y con una producción que de haberse seguido los planes previstos debería estar en 5,5 millones de barriles diarios y apenas alcanza hoy a 2,4 millones de barriles diarios. La situación es bastante preocupante porque no se han hecho las inversiones previstas. Lo que sí ha crecido es el endeudamiento y al mismo tiempo ha crecido el personal. Cuando yo dejé PDVSA, la empresa tenía 42.000 trabajadores, hoy en día tiene cerca de 120.000. En aquel momento se producían aproximadamente 150 barriles por trabajador, hoy se producen apenas 15 barriles por trabajador. Ahora, señor Toro, ante ese escenario que usted acaba de describir, yo quiero preguntarle por esas consecuencias, por esas repercusiones para un país. La repercusión para Venezuela es muy fuerte porque el 96% de todos los dólares que le ingresan a PDVSA, que le ingresan al país, provienen del sector petrolero. Pero hoy en día el país requiere muchísimo más de los dólares porque el aparato productivo del país en general ha sido fuertemente dañado. Y hoy somos mucho más dependientes de importaciones, empezando por las importaciones de alimentos. El 70% de los alimentos que consume Venezuela son importados. Por eso, y además todos los demás materias intermedios dependen de esos dos países y que provienen todos de PDVSA, pero PDVSA está tan duramente golpeada, sus niveles de eficiencia se han deteriorado de tal manera que es difícil prever cómo va a ser Venezuela ya en un futuro cercano, porque lo que tenemos es un problema de altísima inflación, la más alta del mundo, tenemos un problema de caída de las exportaciones, de crecimiento del gasto público. El año pasado el nivel de circulante creció más de un 70%, precisamente porque el Banco Central está imprimiendo grandes cantidades de dinero inorgánico para poder financiar el flujo de caja de PDVSA, que es insuficiente.
Señor Toro, al ver esta situación de PDVSA, ¿estaría entonces en jaque la llamada revolución bolivariana? Y no solo en Venezuela, sino en todo el continente, teniendo en cuenta que gran parte de la estrategia del liderazgo que asumió Hugo Chávez en su momento fue gracias al dinero y al petróleo que tiene el país suramericano. Absolutamente. El presidente Chávez fue el resultado de una década de altísimos precios del petróleo que le permitieron gastar ese recurso sin control de nadie. Hoy en día Venezuela está enfrentada a un déficit fiscal, muy probablemente grandes devaluaciones en el futuro inmediato, a una inflación altísima, a una caída del Producto Interno Bruto. Lo que tenemos es un problema que los economistas llamamos estanflación, que es estancamiento con inflación. Y ese es casi el peor cáncer que puede tener una economía, porque todas las medidas que puede tomar un gobierno para tratar de curar el estancamiento agravarían la inflación y viceversa. Las medidas que puede tomar para curar la inflación agravan el estancamiento. Agradecemos a José Toro Hardy. Sí, muchísimas gracias, economista y exdirector de Petróleos de Venezuela, por este análisis al informativo de NTN 24. Muy amable, una buena tarde. A su orden siempre. Muy amable.